Día 16. Minoridad y pobreza de espíritu. Según la espiritualidad franciscana, minoridad es sinónimo de pequeñez, humildad, sumisión, servicio, y se opone a poder o dominio, prestigio, lucimiento o apariencia. Tratando de precisar aún más, se podría decir que es una disposición interior que nos exige aceptarnos unos a otros tal como somos y nos lleva a considerar a los demás como superiores o más dignos, de acuerdo con el ejemplo de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Sin duda la minoridad, tal como San Francisco la vivió y enseñó, es uno de los más preciados tesoros de su espiritualidad. Por eso quiso que sus seguidores se llamaran hermanos menores y que los superiores de la orden fueran ministros o servidores, de acuerdo con las enseñanzas del Santo Evangelio. La vivencia profunda de la minoridad por parte de los hijos de San Francisco está llamada a ser levadura en un mundo como el nuestro, tan sometido al espíritu de posesión y dominio, de competencia desleal, de utilización de los demás, especialmente los menores, los pobres y los marginados. San Francisco se comprometió a imitar en todo la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Lo imitó sobre todo en la humildad o minoridad. El Hijo de Dios se humilló no solo haciéndose hombre para cumplir la misión que le encomendara el Padre de redimir al género humano, sino sometiéndose a humillaciones y desprecios como el más despreciable de los hombres. Dejó las riquezas de la gloria celestial y vivió en la tierra de limosna, como un pordiosero. Se complació en vivir en medio de los pobres y como uno de ellos. En su carta a toda la orden, San Francisco no se cansa de admirar y ponderar la humildad de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Su admiración llega al arrebato cuando se pone a considerar la extraordinaria condescendencia por la que el Señor del universo, mundo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Y agrega: oh sublime humildad, oh sublimidad humilde. Miren, hermanos, la humildad de Dios y derramen ante Él sus corazones, humíllense para que sean ensalzados por Él. Esta es, pues, la razón suprema de la minoridad. Cristo se ha dignado humillarse tomando el último puesto para poder servirnos a todos. ¿Cuáles son los aspectos de la minoridad? Primero, reconocer ante Dios nuestras limitaciones y pecados. San Francisco insiste mucho en la necesidad de reconocernos y confesarnos ante Dios, pobres y necesitados de ayuda. Con razón llegó a decir: cuánto es el hombre delante de Dios, tanto es y nada más. Ante Dios no podemos menos que reconocernos despreciables a causa de nuestros pecados y nuestra infidelidad. Por lo mismo no debemos buscar la alabanza y aprobación de los hombres, sino la misericordia del Señor Dios. Y siempre y en todo tiempo darle gracias y rendirle gloria. Esta es la actitud de San Francisco. En última instancia, la minoridad no es otra cosa que sentirse instrumentos de la bondad de Dios. Luego, aceptarnos tal como somos. La minoridad no es una táctica o una actitud artificial de humildad, sino la apreciación justa y objetiva de lo bueno y lo malo que hay en nosotros. El verdadero menor tiene una relación sana consigo mismo y sabe justipreciarse en lo que es y en lo que realiza, y por lo mismo tanto le da ser menospreciado como ensalzado. La práctica del espíritu de minoridad le enseñará a tomar el lugar que le corresponde, comportándose siempre con discreción y naturalidad. Otro punto es compartir la vida de los pobres. Para San Francisco, la minoridad implicaba una exigencia radical, como lo expresaba en la primera regla, y lo practicó en su vida.
Alégrense de tratar con personas viles y despreciadas, pobres y débiles, enfermos y leprosos, y con los mendigos de los caminos, decía. San Francisco insiste también en la necesidad de no juzgar a los que visten lujosamente y comen manjares delicados, sino más bien juzgarnos y menospreciarnos a nosotros mismos. También hablamos de no buscar puestos de privilegio. Cualquier afán de superioridad o precedencia se opone al espíritu de minoridad. Incluso los oficios o cargos que Francisco admitió y él mismo ejerció exigen y significan humildad y servicio. Ministro y servidor, custodio, guardián. Para él el servicio era inherente al cargo. El cardenal Ugolino, que le manifestó en cierta ocasión su intención de elegir a algunos hermanos para nombrarlos obispos, Francisco le contestó: precisamente mis hermanos se llaman menores para que nunca presuman elevarse a cosas mayores. Si quieres, pues, que den fruto abundante en la iglesia de Dios, déjenlos y consérvenlos en el estado de su propia vocación, y no permitan en modo alguno que sean promovidos a las honrosas prelacías de la iglesia. Oración a San Francisco de Asís. Oh seráfico patriarca, que nos dejaste ejemplos tan heroicos de separación del mundo y de todo lo que el mundo aprecia y ama, te suplico te dignes interceder por el mundo en esta época tan olvidada de los bienes sobrenaturales y perdida tras lo material. Tu ejemplo sirvió en otros tiempos para sacudir a los hombres, y despertando en ellos los más sublimes pensamientos, produjo una renovación y una auténtica reforma. La obra reformadora fue confiada por ti a tus hijos, los cuales respondieron bien al encargo. Mira ahora, glorioso San Francisco, desde el cielo donde tú triunfas, a estos hijitos tuyos dispersos por toda la tierra, e infúndeles de nuevo una parte de aquel espíritu seráfico tuyo, para que puedan cumplir su altísima misión. Y luego, echa una mirada al sucesor de San Pedro, a cuya sede fuiste tan devoto cuando vivías, al vicario de Jesucristo, cuyo amor ha llagado tu corazón. Obténle las gracias que tanto necesita para cumplir sus deberes. Él espera estas gracias de Dios por los méritos de Jesucristo, representados en el trono de la majestad divina por tan poderoso intercesor. Que así sea. Oración compuesta por Pío IX.